¿Cómo están, familia? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente por acá su servidor, el Tigre Serga, para traerles el resumen de uno de los libros más emblemáticos, o podríamos decir las reliquias de los libros clásicos de la programación neurolingüística. Ya en los anteriores capítulos hemos hablado de un libro muy conocido y comercial, el cual se llama Despertando mi gigante interior. Ya lo puedes encontrar en el podcast también. Hemos leído el libro Introducción a la PNL, donde básicamente hemos hecho una pequeña preparación en dos live explicándoles cómo funcionan diferentes técnicas. Y ya ahora estamos yendo a algo a cada vez más profundo, ¿no? Ahora estamos leyendo un libro que se llama Use su cabeza para variar, de Richard Bandler. Bien, básicamente es un libro que te enseña cómo utilizar tu mente, porque eso es lo que la PNL busca, ¿no? Educarte con respecto a cómo funciona tu cabeza. No es un nuevo tipo de metodología o psicología o un tipo de terapia, sino es una manera educativa que busca enseñar a las personas cómo funciona su mente y cómo pueden utilizarla para lograr mejores resultados. Así que este libro, Utilice su cabeza para variar, es uno de los libros que profundiza muchísimo en lo que son las submodalidades. Y como entiendo que las personas que están escuchando este podcast quieren especializarse cada vez más en programación neurolingüística, entonces tienen que saber específicamente cómo funcionan las submodalidades. Porque sin submodalidades no hay programación neurolingüística definitivamente. ¿Ok? Es justamente gracias a las submodalidades que una persona, un coach o un terapeuta que tiene técnicas de programación neurolingüística dentro de su repertorio, puede ayudarte a generar cambios mucho más rápido, acelerar tu proceso de aprendizaje en terapia con técnicas de PNL, ¿no? Entonces, gracias a las submodalidades es que ese proceso de reaprendizaje es mucho más veloz. Bien, vamos a comenzar ahora con el capítulo número uno, ¿no? De este gran libro, Utilice su cabeza para variar, de Richard Bandler. Este libro está dividido en aproximadamente, si no me equivoco, son 10 capítulos, 8, 9, 9 capítulos. Sí, 8. Sí, exactamente 9 capítulos. Y en el último capítulo nos enseñan una técnica de PNL, la técnica del chasquido, ¿no? La técnica de switch pattern, que es una técnica muy famosa para las personas que tienen comportamientos compulsivos. Así es como termina este libro, ¿no? Enseñándote esa técnica, que la dominaremos en el live también. Te voy a enseñar cómo aplicar esta técnica de switch. Así que bien, vamos ahora con el capítulo número uno. Y el capítulo número uno comienza con el título, ¿no? De ¿Quién maneja el bus? Bandler básicamente abre el libro con una idea provocadora, ¿no? Y dice que la mayoría de personas no dirige su propia mente. Y esto es una metáfora porque en la que vamos todos en un bus. Algunos están encadenados, pero algunos están encadenados en el asiento trasero mientras el vehículo avanza por rutas que no eligieron. El conductor no es la persona misma, sino el conductor vienen a ser los recuerdos dolorosos, las preocupaciones, la sociedad, la cultura, los terapeutas, tus personas de influencia o cualquiera menos tú. El cerebro, dice Richard Bandler, no se apaga nunca. Si no tiene tareas, se va a entretener solo, reviviendo peleas antiguas, reproduciendo imágenes de fracasos o creando futuros desastrosos que ni siquiera ocurrirán. En vez de servirte, el cerebro termina torturándote. Por eso dice que la mayoría viven como prisioneros de su propia cabeza, porque el cerebro es el creador de las películas internas que proyectamos. Entonces, Banders se burla un poco en este primer capítulo porque dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué esperar al futuro para sufrir?
Puedes empezar a torturarte desde ahora mismo, aludiendo a las personas que tienen demasiada ansiedad, ¿no? Por el futuro. Algunas personas planean sus vacaciones con tanta anticipación que cuando llegan ya están decepcionados porque lo imaginaron en su cabeza era mejor que la realidad. Esto enseña que el cerebro ya posee una memoria fotográfica y una capacidad de proyección asombrosas. El problema es que casi siempre las usa para reforzar miedos y no para motivar necesariamente. Y aquí viene la parte de los aprendizajes perfectos, ¿no? Él dice, Richard Bandler, en este capítulo 1, de que las fobias, por ejemplo, que le suele pasar a las personas, son un ejemplo de aprendizaje perfecto. Un fóbico nunca se olvida de asustarse frente a un estímulo. El miedo queda grabado en un solo ensayo y se mantiene intacto toda la vida. Eso demuestra que el cerebro no solamente aprende rápido, sino que aprende demasiado bien. El desafío es aprovechar esa mecánica para aprender a tener más confianza, para tener más motivación o para tener más coraje, ¿cierto? Así como utilizamos las fobias, para que se haga de manera automática. La crítica a la psicología tradicional, que es algo que también Richard Bandler menciona un poco en este libro, porque dice que el manual de diagnóstico, el DSM, tiene cientos de páginas sobre cómo se rompe una persona, pero ninguna sobre cómo se mantiene sana. Y que los psicólogos están obsesionados con qué es lo que está mal en lugar de investigar cómo funciona lo que funciona. ¿No? Y acá es una perspectiva muy interesante que vas a encontrar mucho en los coaches con PNL, ¿no? De siempre enfocarse en las cosas que funcionan y no enfocarse en las cosas que ya no funcionan, ¿no? Por ejemplo, un coach con PNL está más interesado en cómo haces mentalmente para sostener una creencia limitante, por ejemplo, por tanto tiempo, porque esa misma estrategia que te permite sostener una creencia limitante por tanto tiempo, también te podría servir para sostener una creencia empoderante también por un largo tiempo, ¿no? Entonces, una persona con PNL estaría más buscando ese tipo de detalles. Entonces, la propuesta es diferente. La idea es, con la PNL, o la programación neurolingüística, modelar a las personas que sí logran resultados, copiar la estructura de pensamiento y enseñarle a otros a hacer lo mismo. Ejemplos de una mala programación. Un terapeuta, por ejemplo, sin querer, llevó a un paciente con miedo a las alturas a desarrollar una agorafobia. Mezcló pánico con situaciones que antes eran tranquilizadoras. Eso vendría a ser una mala praxis de la programación mental, ¿no? En terapia, por ejemplo, de parejas, si obligas a una esposa a mirar a su esposo mientras se queja, puede terminar asociando su rostro con el malestar. En cambio, terapeutas como por ejemplo Virginia Satir usaban el mismo principio pero al revés. Hacían que las parejas recordaran momentos románticos mientras se miraban, reforzando así las emociones positivas. Todo comportamiento tiene estructura y dependiendo de cómo lo cablees, puedes arruinar o puedes mejorar la experiencia de alguien. Este capítulo termina con la conclusión, el capítulo número 1, de que la gente no está rota, sino que las personas funcionamos perfectamente, sino que no lo estamos haciendo bien. El problema no es que no puedan cambiar, sino que repiten lo aprendido una y otra vez. Si descubres la estructura de esa repetición, recién podrás cambiarla.
Por eso que la PNL no es solo terapia, sino es educación, porque enseña a las personas a manejar su propio bus, a usar deliberadamente la capacidad de su cerebro en lugar de ser arrastrados por él. Entonces, podemos entender, primero, en este capítulo, de que el cerebro nunca descansa. Si no lo ocupas, él se va a ocupar en arruinarte el día con recuerdos o preocupaciones. Gracias, María de los Ángeles, por los likes. Segundo, somos prisioneros de nuestras películas internas. La mente revive pasados y anticipa futuros con tal realismo que impacta nuestras emociones como si fueran reales. Tercero, la memoria fotográfica existe. Todos la usamos para lo negativo. El reto es aprender a utilizar la memoria fotográfica, pero hácelo positivo. Cuarto, la anticipación puede ser tortura o puede ser disfrute, dependiendo de cómo lo utilices. Puedes sufrir antes de tiempo o puedes gozar unas vacaciones incluso antes de que ocurran. Por ejemplo, que suele pasar en las hipnosis, ¿no? En las hipnosis, qué bonito es que te hagan recordar un lugar al cual viajaste, ¿no? Un lugar placentero, una playa quizás. Las fobias en este capítulo son pruebas de que las personas aprendemos rápido y que son aprendizajes de un solo ensayo y que nunca fallan. 6. La crítica a la psicología. Séptimo, el modelado como alternativa. Descubrir cómo alguien hace lo que hace en su mente y replicarlo. El peligro de asociar emociones. La mala terapia puede vincular sentimientos de forma destructiva. La buena terapia los vinculan hacia lo positivo. Y la mente funciona como un software que constantemente está siguiendo exactamente nuestras instrucciones, no nuestras intenciones, sino lo que nos decimos al final. ¿Ok? Al final no es lo que queremos creer, sino lo que realmente creemos en el momento, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas personas dicen, ¿no? Cuando una persona quiere entrenar, por ejemplo, me gustaría ir a entrenar, pero cuando es el momento, son las 9 de la mañana, tienen que ir a entrenar, la imagen mental que está programada es una imagen de procrastinación. Entonces, ya su mente tiene instrucciones exactas de cómo tiene que operar, tiene imágenes. Entonces, la mente funciona con instrucciones, no con intenciones. Y la conclusión de este primer capítulo es que nadie está roto, solamente hemos aprendido patrones que se pueden desaprender y se pueden reprogramar. Ahora vamos con el capítulo número 2. Hasta ahí hemos visto el capítulo número 1, que es quién maneja el bus. Ahora vamos con el capítulo número 2, manejando su propio, manejando su propio cerebro. En este capítulo el Bandler baja la teoría a la práctica y te dice lo siguiente. Ya que sabes que tu cerebro puede conducirse, ahora te voy a enseñar a mover el volante. Las submodalidades, que es algo que vamos a hablar todo el libro, atentos con la palabra submodalidades, tigres. ¿Ah? Las submodalidades son las características específicas de tus representaciones internas. Por ejemplo, el brillo, el color, el tamaño, la distancia, el enfoque, el movimiento, la velocidad. Así como en la visión externa, podemos ajustar el contraste de una pantalla o el volumen de un parlante. Internamente podemos regular cómo vivimos nuestras experiencias. Aquí quiere decir lo siguiente. En el punto de las submodalidades dice, así como, por ejemplo, en mi luz, puedo con los botones que están atrás bajar o subir la luz, ¿ok? Así como puedo bajar y subir la luz, que son los botones externos para controlar la luz externa, puedo yo hacer lo mismo internamente y también bajarle o subirle el brillo a mis propios recuerdos.
Aquí cuando hablamos de submodalidades, los que son nuevos, tenemos que entender qué son las modalidades, porque las submodalidades nacen de las modalidades. Las modalidades es lo visual, lo auditivo, lo kinestésico. Esa es la modalidad. Bien, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes escuchar y lo que tú puedes sentir. Las submodalidades son los detalles que están dentro de las modalidades, quiere decir las claves. Y dentro de esas claves, lo que quiere plantear esta parte del libro es que tus recuerdos tienen submodalidades, tienen brillo, tienen un color, tienen tamaño, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, pero voy enmarcando esta parte, que por ejemplo, si tú te pones a pensar en un recuerdo de tuyo en la primaria, cuando tenías 10 años, ese recuerdo puede aparecer a colores, puede ser un recuerdo muy vívido, ¿no? O puede ser un recuerdo a blanco y negro, o puede que ni siquiera recuerdes tu infancia, ¿no? El recuerdo de tu infancia puede tener cierto tamaño. No es lo mismo recordar o tener un recuerdo pequeño que tener un recuerdo muy grande. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo tener un recuerdo o un pensamiento como que a esta distancia que a una distancia como de acá a 3 metros, ¿verdad? No es lo mismo tener, o no sé, recordar cuando te fueron infiel, la discusión con tu pareja como una foto, que recordar el momento como un video, ¿verdad? El movimiento le agrega intensidad, ¿cierto? Entonces, esas modalidades, o perdón, esas submodalidades es lo que en PNL, digamos que es uno de los grandes descubrimientos de Richard Bandler, bien, que solamente lo hablamos en la programación neurolingüística, el cambio en submodalidades. En todas las demás terapias que existen hasta el día de hoy, se manejan hasta las modalidades. Solamente vas a encontrar a un terapeuta así de fino para trabajar con tus memorias cuando sabe PNL. Y como puede trabajar con esa finura con respecto a tus recuerdos, aprendizajes y memorias, es lo que hace que el cambio sea más rápido, porque puede cambiar esos pequeños detallitos. Espero que me esté dejando entender. Estoy aquí con mis amigos de TikTok que me están escuchando, ¿bien? Estoy aquí también grabándolo para luego subirlo a YouTube y también todo el mundo puede aprenderlo. Recuerden que puedes escuchar este podcast en YouTube, en Spotify o también puedes conectarte conmigo todos los lunes a las 9:30 de la noche para que puedas ser parte de los live y poder responder tus preguntas, ¿no? Y que tu participación pues enriquece a todos. Así que, así es como podemos ir regulando entonces nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, el primer experimento que te invita Richard Bandler en este capítulo es jugar con el brillo de tus recuerdos. Bandler propone que recuerdes un evento agradable y modifiques la luminosidad. Ponte a pensar ahora en un recuerdo agradable, por ejemplo, de algo que te pasó hace poco, hace una semana o hace dos. Ponte a pensar en eso, en un recuerdo agradable. A ver, voy a poner a pensar yo en un recuerdo agradable. Ok, ya tengo uno. Ya. Y acá lo que dice es que le aumentes el brillo y lo hagas más brillante. Y que le aumentes el brillo a tu recuerdo, lo hagas más claro, más claro. Sí, como súper nítido, como que se vea 8K. Y lo que Richard Bandler dice es que con el simple hecho de aumentarle el brillo a tu recuerdo, la emoción va a aumentar. ¿Cuántos de los que están presentes aumentaron el brillo y la emoción aumentó? Yo con el simple hecho de enfocarlo, ¿no? Y ponerlo claro, hizo que sienta emoción. Por ejemplo, sonreí, ¿no? Porque es un recuerdo agradable. Ahora, ¿qué pasa con ese recuerdo? Si es que lo comienzas a oscurecer. Ese mismo recuerdo lo oscurezco, a ver. Bueno, si lo oscurezco ya como que siento como poca empatía, ¿no? Como ya baja la intensidad emocional, ¿no? Y es lo que dice Richard Bandler. Si tú aumentas el brillo, lo más probable es que la emoción aumente. Y si tú bajas el brillo, lo más probable es que la emoción se debilite. ¿Bien? Y estamos
trabajando el mismo recuerdo, un recuerdo agradable, pero estamos cambiando la intensidad emocional. Y lo mismo ocurre con los recuerdos desagradables. Pasan al revés. Al oscurecerlos es como pierden fuerza. Con esto se demuestra en este libro, o Richard Bandler deja claro que las emociones no son fijas, sino son dependientes de cómo representas tus recuerdos. Que las emociones no son gratis, sino que siempre vienen acompañadas de pensamientos sostenidos por un largo periodo de tiempo. El segundo experimento que vamos a hacer ahora es cambiar el tamaño de un recuerdo. Ya que hemos cambiado el brillo, ahora imagina, ok, ahora trae una imagen mental que tengas de algún recuerdo. Puede ser el mismo, el recuerdo del pensamiento agradable. Ahora, ¿qué pasa si ese recuerdo de pensamiento agradable haces la imagen más grande? ¿Qué pasa si la imagen la haces más grande? Lo más probable es que la respuesta emocional se intensifica. Ahora, ¿qué pasa si esa misma imagen la hacemos más pequeña? Como si fuera una tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar con la respuesta emocional? Se va a debilitar. Entonces, incluso puede hacer algo que se convierta ridículo y deje de asustarte. Como una fobia se convierte en caricatura. Entonces, ¿qué pasaría si tú la próxima vez que tengas un pensamiento o una emoción muy intensa, porque estás pensando algo específico, comienzas cambiando el brillo? Y es algo que no te gustaría pensar, ¿qué pasaría si lo oscureces? Y además, ¿qué pasaría si lo haces más pequeño? Te vas a dar cuenta, si estás aplicando todo lo que acabas de aprender ahora, que con cambiar esas dos submodalidades, es suficiente para que la emoción se debilite. El poder del control consciente. La mayoría de la gente nunca ha pensado en manipular esas variables internas. Dejan que las imágenes y sonidos aparezcan como quieran y reaccionan automáticamente. Aquí Bandler enfatiza en lo siguiente. El asunto no es si tu cerebro hace esto, tu cerebro ya lo hace. El asunto es si lo haces tú deliberadamente. Quiere decir, si en algún momento tú tomas control de eso. Aquí Richard Bandler nos da una lista de diferentes submodalidades visuales que podríamos nosotros cambiar en nuestros pensamientos. Por ejemplo, en el repertorio que nos da el color. Por ejemplo, tú puedes hacer que tu recuerdo sea más brillante, sea más opaco, esté a blanco y negro o a colores. La distancia también, la distancia como submodalidad es cerca o lejos. La profundidad del pensamiento que tienes puede ser una profundidad de 2D o 3D. La duración de ese pensamiento, por ejemplo, o ese video mental que tienes, es rápido, es fugaz, es persistente. La claridad, por ejemplo, si es un recuerdo nítido o es un recuerdo borroso. Muchas veces cuando las personas quieren tener confianza con respecto a algo, la gran mayoría de veces una de las submodalidades que tienen atrofiadas o es el tamaño o es la claridad. No se pueden ver haciéndolo. El contraste también, un contraste alto, un contraste bajo que puede tener ese pensamiento que viene proyectado desde tu mente. La velocidad, la tonalidad, la transparencia. Y así nos da diferentes modalidades, ¿no? Movimiento, proporción, alta, baja.
transparencia, si puedes ver a través de tu recuerdo o no. El ejercicio aquí de darte esta lista de submodalidades es que tú puedas ir cambiando una variable a la vez de un recuerdo agradable y observar qué es lo que cambia. Así, los lectores van a aprender a conocer su propio panel de control. Entonces, estas submodalidades que te acabo de leer son para que tú comiences a entrenar tu mente y traigas un recuerdo agradable y comiences a cambiar primero el color. ¿Qué pasa si le cambio el color? ¿Lo hago brillante, lo hago opaco o lo hago blanco y negro? ¿Qué pasa si lo traigo, si el recuerdo lo traigo cerca? ¿Qué pasa si lo pongo lejos? ¿Qué pasa si hago que el recuerdo se reproduzca rápido? ¿Qué pasa si hago que el recuerdo se reproduzca lento? Y comienzas a jugar con estas submodalidades. De todas maneras, si quieres tener el resumen de todos los libros que estoy resumiendo aquí en los live, no dudes en ingresar a mi comunidad, a la Legión de Tigres en Programación Neurolingüística para que luego puedas repasarlo. La reprogramación de experiencias. Bander muestra ejemplos de cómo la gente recodifica inconscientemente. Una mujer arruinó una fiesta entera porque alguien derramó café en su vestido. Cuando le preguntaban sobre el hecho, la mujer recordaba el baile y en cada recuerdo del baile insertaba mentalmente la mancha en todas sus imágenes previas. Entonces, era una persona que había ido a una reunión, en esa reunión todo estaba bien, pero en un momento de la noche, a las 7:59, se chocó con una persona que le derramó el café. Ese hecho fue tan drástico para ella que catalogó el evento como algo que le había arruinado la noche. Y todas digamos, las imágenes mentales que tenía del evento eran todas, se veía ella misma con el café manchado. Y eso es lo que hacemos muchas veces, ojo. Aquí hay otro ejemplo. Una persona que se divorció decía, me casé con la mujer equivocada. Y recodificó 5 años de buenos momentos como un fracaso total. O por ejemplo, alguien en dieta olvida sus logros y solo registraba el momento en el que volvió a subir 1 kilo. Pero digamos, nunca se puso a pensar en todas las veces que perdió más de 3 7 8 kilos, ¿no? Sino que la persona solamente está registrando mentalmente la vez en la que subió 1 kilo. Solo está registrando mentalmente de que como una vez falló, ya todo falló, ¿no? Hacemos ese tipo de recodificación mental. Entonces, estas historias revelan que no recordamos el pasado como fue, sino como lo recodificamos. Una persona, por ejemplo, puede deprimir su experiencia aplicando filtros internos. ¿Qué pasa si a sus recuerdos les comienza a poner un tono gris? ¿Qué pasa si además creamos un collage de todos los fracasos pasados? ¿Y qué pasaría si además también imaginamos futuros sombríos? ¿Acaso esa no es la fórmula perfecta para la depresión? Tener recuerdos a blanco y negros con tonos grises, recordar un collage de fracasos pasados e imaginar futuros desastrosos. Pues van a tener cuenta el caso de una mujer que coloreaba sus recuerdos. Azul para los malos, rosa para los buenos. Solo con cambiar el color, toda la emoción cambiaba. Esto muestra que la depresión no es solo un estado real, sino que es un proceso aprendido de recodificación.
Entonces, el control de tu vida no depende de los hechos en sí, sino de cómo los codificas en tu mente. El cerebro es una máquina increíble, aprende rápido y realmente funciona bastante bien. Pero si lo dejas solo, te puede llevar a la depresión, a la ansiedad o incluso a la autodestrucción. En cambio, si tomas el control de las submodalidades, puedes apagar lo que te daña e intensificar lo que te motiva. Ahora vamos con el capítulo número 3, puntos de vista. Hasta ahora, Bandler ya nos habló de que podemos manejar nuestro bus y que las submodalidades existen como los botones secretos que controlan la intensidad de nuestras experiencias. En este capítulo nos lleva al momento clave en que se dieron cuenta de algo revolucionario. No son solo las experiencias en sí las que determinan cómo nos sentimos, sino cómo están decodificadas en nuestro cerebro. En los primeros entrenamientos de programación neurolingüística, trabajan con modalidades visual, auditivo, kinestésico. ¿Cómo estás, Cersei? Bienvenido. Pues estas modalidades eran útiles, pero aún eran limitadas. Luego descubrieron que dentro de cada modalidad habían detalles más pequeños, como les comentaba, el brillo, el tamaño, el tono, la distancia, la ubicación. Esos detalles se convirtieron en la clave para cambiar la experiencia interna de manera rápida. Por ejemplo, un recuerdo traumático puede perder fuerza si lo pones a blanco y negro, lo vuelves pequeño y lo pones muy lejano de ti. Una meta futura puede volverse más motivante si la haces brillante, colorida y la tienes más cercana, si es que la puedes ver. Las submodalidades entonces son como el código binario de la mente. Son los parámetros que tu cerebro usa para clasificar experiencias. Lo que es importante y lo que es lejano. Lo que es aterrador, lo que es atractivo. Entonces, si tú logras cambiar el código, vas a cambiar el significado. Gracias, Cersei, por los tap taps a la pantalla. Ha venido con toda la pila. Gracias por eso. Por ejemplo, vamos a seguir con esto. Personas que piensan en su futuro como una imagen oscura y distante se sienten desmotivados. Al volverla brillante y cercana, se sienten inspirados. Una persona deprimida recordaba todo en tonos grises. Al cambiar la tonalidad a colores vivos, la emoción cambiaba instantáneamente. Otra persona que decía, esa idea me da miedo, en realidad tenía imágenes grandes en 3D y muy cercanas, que al hacerlas pequeñas se perdió el miedo. Entonces lo que Bandler enfatiza es que la realidad externa es secundaria. Lo que cuenta es cómo la mente de la persona está registrando la experiencia. Dos personas pueden vivir lo mismo, por ejemplo, ser despedidos. Uno lo codifica en imágenes oscuras, cercanas, gigantes y cae en depresión, mientras que el otro lo codifica como un recuerdo lejano, aprende de ello y sigue motivado. Así, no es el contenido, sino la estructura de la experiencia interna lo que marca la diferencia. Cuando los entrenadores de programación neurolingüística empezaron a experimentar, notaron que podían predecir emociones con base a las submodalidades. Por ejemplo, una creencia se codifica de forma distinta que una duda. Algo que tú crees que es cierto, de algo que tú crees que no es cierto, se va a codificar de maneras diferentes. Una meta clara se representa
de una manera distinta que un deseo vago. O un recuerdo feliz tiene un código distinto a un recuerdo doloroso. Esto abrió la puerta a diferentes técnicas de PNL, como por ejemplo las técnicas de cambio de historia personal, la técnica del colapso de anclas o la técnica de instalación de creencias o reprogramación de creencias. Gracias a lo que les acabo de explicar ahora, a las submodalidades, es que la reprogramación de creencias es posible. Este capítulo es como el Big Bang de las submodalidades. Muestra que al descubrir cómo codificamos subjetivamente la experiencia, tenemos acceso directo al sistema operativo de la mente. Ahora vamos con el capítulo número 4, equivocarse. El poder de recodificar la experiencia. En este capítulo, Bandler demuestra cómo la gente no vive su pasado tal como fue, sino cómo lo recodifican en su mente. La clave está en que nuestra experiencia subjetiva no es estática, sino que podemos manipularla, podemos reinterpretarla y en consecuencia transformar nuestras emociones. Incluso mientras más veces recuerdes algo, más manipulado está. Las personas mientras más se recuerdan algo, siempre le agregan detalles, 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 detalles que no estaban antes. Hasta que luego, cuando la persona vuelve a narrar la experiencia, es una experiencia totalmente diferente de lo que realmente fue. Ojo con eso. Entonces, sí, importa muchísimo cómo recodificamos lo que nos pasa en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que recuerda su matrimonio, porque esto lo recodificamos automáticamente, quiere decir que lo hacemos de manera inconsciente. Y la idea es que tú comiences a tomar conciencia de estos, vamos a ponerle este control, ¿no? Que te estoy dando ahora. Entonces, una persona, por ejemplo, que recuerda su matrimonio fallido, dice, me casé con la mujer equivocada. Esa recodificación convierte, como les comentaba, 5 años de experiencias positivas en un error monumental. A ver, un segundo. A ver, un segundo, un segundo. Ah, ya, ya. Vamos con este capítulo. Vamos con el capítulo número 5, con el capítulo Consigámoslo. Mente como un proceso de información. En este capítulo, Richard Bandler lleva la metáfora del cerebro un paso más allá. Lo compara con un procesador de información. Acá vamos a entrar en la metáfora del software y el hardware. O como una computadora. O sea, compara la mente como con una computadora, ¿no? Básicamente dice que la idea central es que nuestro cerebro funciona perfectamente. Nuestro cerebro recibe datos, los codifica, los procesa y los devuelve en forma de pensamientos, emociones y conductas. El problema no es que esté roto, sino que a menudo está programado de forma inadecuada. ¿Ok? Recuerda, nuestro cerebro funciona perfectamente. Tú no estás enfermo. Bien, tú no tienes un trastorno. Tu cerebro funciona perfectamente. Bien, porque tu cerebro funciona en base a los datos que recibe, a los datos que codifica, a la manera en cómo procesa la información y cómo todo esto se devuelve en pensamientos, emociones y conductas. Entonces, el cerebro como un software. Igual que un ordenador, el cerebro sigue las instrucciones que recibe. No distingue entre buenas o malas órdenes. Simplemente tu cerebro las ejecuta. Por eso, si programas una fobia y la programas muy bien, entonces se repetirá cada vez que aparezca el estímulo. Si programas motivación, esta también se repetirá con la misma precisión. El problema entonces
No es que el cerebro no aprenda, sino que aprende demasiado bien. Le has enseñado demasiado bien a tu cerebro a hacer lo que hace ahora, te guste o no. Los patrones que se repiten. Banel explica que muchas personas sufren porque ejecutan una y otra vez el mismo programa aprendido. Alguien deprimido corre en bucle imágenes grises de fracasos pasados. Una persona ansiosa reproduce escenarios futuros desastrosos. Y un fóbico activa siempre la misma secuencia interna antes o ante su estímulo. Cada uno de estos casos es una muestra de que el cerebro funciona con precisión, pero que está mal programado. Entonces, la clave de la programación neurolingüística es enseñarte a intervenir en el código de tu programación mental, a detectar las submodalidades de tus recuerdos y pensamientos, cambiarlas deliberadamente e instalar nuevas formas para procesar la información. Así como un ingeniero puede reprogramar un software, tú puedes reprogramar tu propia mente. Bandler contrasta este enfoque con la psicología clásica, que tiende a describir patologías como si fueran fallas del sistema. Para él no se trata de fallas, sino de procesamientos equivocados, que se pueden modificar en minutos si conoces las reglas. En el capítulo número 6, Comprendiendo la confusión, habla de lo siguiente. En este capítulo, Bandler da un salto importante y pasa de recuerdos y emociones a ya trabajar con creencias. Esas convicciones que parecen inamovibles. Su descubrimiento es que las creencias también están codificadas en submodalidades. Entonces, hasta ahora nos hemos dado cuenta que en base a este libro, use su cabeza para variar, si habláramos solamente de un pensamiento, o si habláramos de una fobia, o si habláramos de un recuerdo independiente, todo ello ya nos hemos dado cuenta que tiene submodalidades. Entonces, pues ya nos hemos dado cuenta que podemos cambiar un pensamiento, puedo estar pensando, no sé, en algo que me hace generar ansiedad y puedo dejar de tener ansiedad cambiando las modalidades. Puedo estar pensando en algo que me da mucha cólera, puedo cambiar el brillo, puedo cambiar el tamaño y debilitar esa cólera. Nos hemos dado cuenta que podemos hacer eso con pequeños recuerdos. Ahora en este capítulo nos dice que podemos hacer lo mismo con creencias, con cosas que tú das por cierto. Por ejemplo, una creencia fuerte no se representa igual que una creencia en la cual tú tienes dudas. Una cosa son tus certezas y otra cosa son tus dudas. Las codificas de manera diferente. Cuando piensas en algo que sabes con certeza, por ejemplo, que el sol saldrá mañana, suele aparecer en tu mente con características distintas. Suelen ser creencias más grandes, más brillantes, más cercanas, más sólidas. En cambio, una duda aparece más lejana, más difusa o incluso inestable, ¿no? Borrosa. Entonces, la diferencia entre creo y no estoy seguro, o sea, de que creo que tengo que hacer eso y no estoy seguro, no está en el contenido, sino en la estructura interna de cómo te representas ambas cosas. Si puedes identificar esa diferencia de submodalidades, entonces puedes transformar una creencia limitante en una posibilidad o una duda en una certeza. Alguien duda de sus capacidades para hablar en público. Si esa representación se cambia al formato interno de sus creencias firmes, o sea, de sus certezas, y lo hacemos brillante, cercano y claro, pues la duda se transforma en convicción. O a la inversa, si alguien tiene una creencia limitante y dañina, por ejemplo, nunca podré lograrlo, puedes recodificarla como si fuera solo una idea vaga y lejana, debilitándola.
Entonces Bandler plantea que cada creencia es una realidad subjetiva y no existe un mundo objetivo en tu mente, sino que tu experiencia está mediada por cómo codificas lo que crees que es verdadero. Dos personas, como les comentaba, pueden vivir una misma situación, pero si una cree que es capaz y la otra cree que está destinada al fracaso, entonces su realidad es completamente distinta. Cambiar la codificación de una creencia es literalmente crear una realidad alternativa interna. Y aquí Bandler en esta parte es muy tajante con respecto al poder y a la responsabilidad. Él dice, las creencias no son hechos inmutables, son decisiones de codificación interna. Tú puedes manipular cómo crees algo, puedes cambiar la base sobre lo que ya construyes tu vida. Eso te da poder, pero también responsabilidad, porque ahora sabes que tus límites no son reales, son construcciones internas y también debes tomarlo con responsabilidad. En el capítulo número 7, creencias y submodalidades, más allá de la creencia, Bandler parte de una idea provocadora, y es que toda conducta humana está organizada alrededor de creencias. Lo que hacemos, lo que evitamos y hasta lo que valoramos se sostiene en lo que creemos. Por ejemplo, estás leyendo sobre programación neurolingüística o estás escuchando este audio, es porque crees que es útil y valiosa. O los padres, por ejemplo, que dedican tiempo a sus hijos porque creen que eso es bueno. Lo potente es que las creencias no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo. Lo que creías de niño puede parecerte absurdo ahora, y lo que hoy crees quizás antes ni lo habías pensado. Entonces, por ejemplo, aquí nos da dos ejemplos, ¿no? El padre y la hija. Aquí Bandler trabajó con un hombre que no quería que su... Miren este ejemplo, miren qué duro. Aquí era un padre que no quería que su hija se prostituyera. El padre justificaba su control excesivo como algo protector. Bandler le mostró que esa misma conducta era exactamente la forma en que los proxenetas controlaban a las prostitutas. Al ver la contradicción con su propio sistema de creencias, el hombre ya no pudo seguir igual. El cambio ocurrió porque la nueva perspectiva violaba su propia creencia interna. Creencias que cambian con el tiempo. Antiguamente los padres pensaban que demasiada estimulación volvía a los niños hiperactivos, así que los protegían de estímulos. Hoy muchos creen lo contrario, que la estimulación ayuda al desarrollo intelectual y por eso los llenan de actividades, porque la misma acción, quiere decir estimular o no a un niño, cambia radicalmente según la creencia del momento. O las creencias extremas, por ejemplo, Bandler muestra cómo creencias pueden llevar a gente sensata a matar a otros y sentirse bien haciéndolo. Cuando una conducta encaja dentro del sistema de creencias de alguien, esa persona puede justificar lo que sea. Aquí la PNL no busca juzgar, sino busca mostrar que el poder de una creencia puede movilizar cualquier conducta. ¿Cómo estás, Don Diva? Buenas noches y bienvenida. Pues en este capítulo, Richard Bandler invita a los participantes a que trabajen en una creencia sobre sí mismos que los limita y que prefieran cambiar. Explica que es más fácil empezar con creencias personales que con creencias sobre el mundo, porque la experiencia interna es más accesible. En el siguiente capítulo, y bueno, parece que vamos a terminar todo el libro el día de hoy. En el siguiente capítulo, el capítulo número 8, el capítulo de aprendizaje, Bandler plantea que aprender es una función natural del cerebro. Ocurre siempre, estemos o no estemos conscientes de ello. El problema es que casi todos aprendemos de manera accidental.
y muchas veces terminamos grabando patrones que no nos sirven. Un niño escucha repetidamente, no sirves para las matemáticas, no sirves para las matemáticas. Eso puede instalar la creencia fija y que luego de adulto viva bajo la influencia de esa creencia. O una persona que tiene un accidente puede generalizar la experiencia y aprender a temer cualquier situación parecida. Estos aprendizajes suceden porque el cerebro codifica con intensidad lo vivido en sus submodalidades. En PNL se propone un cambio radical y es aprender de forma consciente a manipular tus propias submodalidades. Si intensificas las imágenes, si intensificas los sonidos o las sensaciones de algo útil, por ejemplo, le pones más color, más brillo, más cercanía, más volumen, entonces lo que vas a hacer es grabártelo con más fuerza. Pero si lo debilitas, lo harás inútil. Por ejemplo, si lo oscureces, si lo alejas, si le quitas el color, vas a reducir el impacto y evitarás reforzarlo. Y esto convierte el aprendizaje en un proceso que puedes dirigir en vez de dejarlo al azar. Las fobias y los errores. Bandler señala que alguien con fobia es alguien que aprendió demasiado bien en un solo ensayo. La misma mecánica puede usarse para aprender confianza con la misma rapidez. Los malos aprendices. Dice que un mal deletreador puede corregirse en 1 o 2 horas si se le enseña a usar su mente de manera distinta, trabajando con la secuencia interna de imágenes y sonidos. Aprender a aprender. La clave no es inundar de contenidos, sino enseñar la estructura y la secuencia subjetiva que permite aprender cualquier cosa. Entonces, familia, vamos con el último capítulo, el capítulo del chasquido. En este último capítulo es donde nos vaya a hablar sobre una de las técnicas, que es la técnica del switch pattern, que se utiliza para poder hacer un comportamiento familiar, ¿bien? Para interrumpir una respuesta automática, no deseada. Entonces, en este capítulo, Bandler representa una de las técnicas más pero más famosas y rápidas de la PNL, el patrón del chasquido o el switch pattern. Su objetivo es interrumpir una respuesta automática no deseada, como por ejemplo fumar, procrastinar, comer en exceso, morderse las uñas, y reemplazar este comportamiento automático por una nueva respuesta deseada en cuestión de minutos. El problema, hábitos automáticos. Muchas conductas no deseadas funcionan como reflejos. Por ejemplo, una persona piensa en encender un cigarrillo y casi sin notarlo ya lo está fumando. O alguien que se siente nervioso y automáticamente se muerde las uñas. O otro que ve comida y ya está comiendo sin hambre. El cerebro dispara imágenes internas que activan emociones y conductas antes de que la persona pueda reaccionar. La solución es crear un chasquido interno. El patrón del chasquido consiste en lo siguiente. Primero hay que identificar la imagen de arranque, quiere decir la representación interna que dispara la conducta no deseada. Por ejemplo, una persona que cuando quiere fumar se imagina el cigarro en su mano. Esa vendría a ser la imagen de arranque. Luego es crear una imagen sustituta, una representación poderosa y atractiva de ti mismo actuando como deseas. Por ejemplo, viéndote a ti mismo sano, confiado, respirando profundamente sin fumar, comiendo tu ensalada, ¿no? Tercero, una vez que ya creaste la imagen de lo que sí quieres, es la transformación instantánea. Y aquí lo que va a hacer es, se va a colocar la nueva imagen pequeña y oscura dentro de la vieja. Y en un instante se hace que la nueva crezca brillante y grande mientras que la imagen vieja se desvanece. Ahora voy a explicar un poco acerca de esto. El cuarto es la repetición acelerada. Esta técnica del chasquido es para que se hace varias veces.
por lo menos 5, 8, 10 veces. En la repetición acelerada se hace el proceso varias veces, rápidamente hasta que el cerebro automáticamente asocia el viejo disparador con la nueva respuesta. Ese momento de cambio súbito es el chasquido, el instante en que una representación reemplaza la otra. El ejemplo del libro es el siguiente. Bandler cuenta el caso de una mujer que dejó de fumar en minutos aplicando este patrón. Cada vez que imaginaba encender un cigarrillo, hacía aparecer una imagen de sí misma fuerte y saludable, reemplazando la del cigarrillo. Tras unas repeticiones, la persona ya no podía pensar en fumar sin que apareciera la nueva imagen. El hábito perdió su fuerza porque el disparador quedó reprogramado. Funciona porque el cerebro responde a asociaciones rápidas y vívidas. No se trata solamente de pensar positivo, sino de recodificar el disparador inconsciente con submodalidades poderosas. El cambio es duradero porque se altera el vínculo entre el estímulo y la respuesta. El chasquido en PNL, entonces, es una técnica para reemplazar conductas automáticas no deseadas. Todo mal hábito comienza con una imagen que dispara ese mal hábito. El patrón crea una nueva imagen atractiva que sustituye a la vieja. El cambio ocurre en el instante que se hacen los chasquidos. Y quinto, repetir el proceso refuerza la nueva asociación hasta volverla automática. El chasquido funciona mejor con hábitos repetitivos, como por ejemplo fumar, morderse las uñas, comer de más. La clave va a ser utilizar las submodalidades visuales, utilizar el brillo, el tamaño, la cercanía, que ya hemos aprendido acerca de esto, para dar fuerza a la nueva representación, a lo que la persona sí quiere pensar. No se basa en la fuerza de voluntad. Bien, este ejercicio no considera tu fuerza de voluntad, sino que apela a reprogramar la respuesta automática que estás teniendo. El patrón funciona porque aprovecha cómo el cerebro codifica y cambia asociaciones rápidas. Y cómo el chasquido puede lograrse en minutos y no en años. Bien, aquí podemos ver una de las técnicas del chasquido. A ver, la voy a poner acá también. A ver, vamos a hacer ahora la técnica del chasquido. Y vamos a aprovechar que estamos grabando para que esté grabado. Bien, ahora vamos a poner en práctica, es lo último que habla Richard Bandler. Ahora, para poner en práctica la técnica del chasquido, vas a hacer lo siguiente. Bien, si estás en TikTok, dime estoy aquí. Escribe estoy aquí. Si estás en TikTok y vas a hacer la técnica de chasquido conmigo para reprogramar un comportamiento automático. Bien, para seguirte el ritmo. Estoy aquí. Ah. Bien, vamos entonces con la técnica de chasquido. Dice lo siguiente. Quiero que hagas este ejercicio conmigo ahora mismo. Y vas a cerrar los ojos por un momento. Ahora. Y quiero que pienses en esa conducta o en ese hábito que ya no quieres en tu vida. Puede ser fumar, puede ser comerte las uñas, puede ser enojarte demasiado rápido, lo que sea. Quiero que notes qué imagen aparece en tu mente justo antes de hacerlo. Por ejemplo, la mano subiendo a tu boca, el cigarrillo encendiéndose o tu cara enojada. Obsérvala bien. ¿Qué tamaño tiene esa imagen? ¿Qué tan cerca está esa imagen? ¿Qué colores tiene esa imagen? ¿Es a colores? ¿Es a blanco y negro? ¿Qué brillo tiene? ¿Es brillante o es opaca?
esa imagen disparadora. Ahora, vamos al siguiente paso. Ahora quiero que formes otra imagen, una versión de ti mismo, ya libre de ese hábito. Imagínate fuerte, confiado, respirando tranquilo, con una sonrisa, disfrutando de tu nueva manera de ser. Haz que esa imagen poderosa y deseada que te atraiga de verdad. Hazla muy atractiva. Que te dé ganas de ser esa persona. Y constrúyela. El paso número 3. Ahora, pon esa imagen positiva. Ojo, esa imagen deseada, la imagen que acabas de crear. Pon esa imagen positiva, pequeñita y oscura, lejano, en la esquina de la primera imagen, de la imagen antigua, de la imagen que quieres reprogramar. Entonces tienes mentalmente, tienes en la esquina inferior izquierda la imagen del comportamiento que sí quieres y tienes la imagen grande del comportamiento que no quieres. Y tienes ambas imágenes al mismo tiempo. Ahora, dame un segundo. Bien, ahora, cuando hagas sonar el chasquido, cuando escuches el sonido de mi mano, vas a hacer que la imagen pequeña crezca, se acerque y se vuelva brillante, mientras que la vieja imagen que estaba grande se apaga y desaparece. Quiere decir el comportamiento no deseado. Bien, vamos a hacerlo rápido como un destello, como si pasara en un abrir y cerrar de ojos, o como si lo hicieras tan rápido como aprender o apagar la luz. Lo vamos a hacer 5 veces. Bien, entonces ahora pon la imagen positiva en pequeñito y oscuro y lejano en una esquina de la primera imagen. Y ahora haz que la imagen pequeña crezca, se acerque y se vuelva brillante, mientras que la vieja imagen se apaga y se desaparece. Y aumentas el brillo, el color y las sensaciones de esa imagen deseada. De ahora verte tú teniendo el comportamiento deseado. Eso es, lo vamos a hacer de nuevo. Ahora nuevamente, pon esa imagen positiva, pequeña y oscura, lejana, en la esquina de la primera imagen. Ahora, haz que la imagen pequeña crezca, se acerque y se vuelva brillante, mientras que la vieja imagen se apaga y desaparece. Aumenta el brillo, los colores, los sonidos a esa imagen deseada. Aumenta la sensación, se debe estar sintiendo muy bien, verte tomando acción. Eso es, lo vamos a hacer una vez más. Bien, ahora nuevamente, pon la imagen positiva, pequeña y oscura y lejana en una esquina de la primera imagen. Ahora, haz que la imagen pequeña crezca, se acerque y se vuelva brillante, mientras que la vieja se apaga y desaparece. Y te ves tomando acción, te ves haciendo lo que quieres hacer. Eso es, muy bien. Ahora, imagina que intentas hacer el hábito viejo. Por ejemplo, subir la mano a la boca, encender el cigarrillo. Nota cómo tu mente automáticamente te lleva hacia la nueva imagen, hacia la nueva versión de ti. El viejo hábito ya no tiene la misma fuerza y tu cerebro acaba de aprender algo nuevo en minutos.
Así que ahora puedes abrir tus ojos si es que tenías los ojos cerrados y puedes pensar en ese antiguo comportamiento y verificar si realmente la imagen ha quedado instalada. Y ese es el poder que tiene el chasquido, esta técnica de PNL, que te permite cambiar asociaciones automáticas en tu mente. Porque no se trata de luchar contra tus hábitos, sino se trata de simplemente reprogramarlos con nuevas imágenes que te den poder, que te den energía o te den libertad. Así que, ¿quién sintió un cambio? Si sentiste un cambio, quiero leer esos comentarios en, en el chat. Quiero leer los comentarios en el chat y quiero leer los comentarios en el video de YouTube y de Spotify. Así que con esto, familia, hemos terminado esta última parte del libro Use su cabeza para variar de Richard Bandler, uno de los libros reliquia de la programación neurolingüística. Próximamente les voy a estar comentando cuál va a ser el siguiente libro que vamos a resumir. Espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido un poco más acerca de lo que es programación neurolingüística. Una raya más al tigre, familia. Nos vemos en el próximo video.